Avisado por mi amigo Manuel Blanco Chivite a primeros de año, de vez en cuando nos ponemos al día, de vez en cuando tomamos un café y de vez en cuando sabemos cómo estamos, nos ponemos al corriente y me informa de la novedad editorial del Garaje, de Muerte de un banquero, de Jesús Burguera. Tiene un apellido muy literario que además nos llena de recuerdos, porque todos los que seguimos la novela negra de alguna forma seguimos esa tradición cultural, que nos encanta la lectura, que nos encantan esos libros, que nos recuerda cuando los libros eran consumo habitual y no consumo esporádico para regalar en Navidades cuanta más páginas mejor. No, al contrario, el lector de novela negra quería leer como una bala, llegar rápido al final y que hubiera muchas bajas de por medio. Si no es así, corrígeme Manolo, porque en la novela negra consumíamos vorazmente. De hecho, seguimos consumiendo así porque vamos un poco a contracorriente. Incluso repetimos las lecturas. O sea, de vez en cuando repetimos a Chester Himes, de vez en cuando repetimos a David Woodis, de vez en cuando repetimos a Jim Thompson y también de vez en cuando descubrimos autores nuevos como Jesús Burguera. Entonces, cuando me informa de esta novedad, pues yo a Manolo, no sé si es un defecto o una virtud, pero que no le sé decir que no. Le tengo en alta estima, es un buen amigo. Y además Manuel Blanco Chivite, tengo que decir como el dinosaurio de Monterroso, que de alguna forma siempre estuvo allí. Yo empecé a escribir a principios de los 90, nací en el 74. Cuando yo nací, Manolo ya era un adulto. Era como el dinosaurio de Monterroso. Casi cuando yo nací, prácticamente tenía noticia de sus actividades en la vieja izquierda. O sea, siempre estuvo allí. Cuando empecé a escribir con 18 años, yo iba a la Facultad de Ciencias de la Información, hacía mis primeros fanzines, descubría, ya sabía desde niño quién era Hitchcock, quién era Brian De Palma, porque veía cine, leía revistas sobre cine, desde los 11, 12 años sabía quién era José María Latorre, leía a Stuart Kaminsky, me gustaba Sergio Leone, y de alguna manera Blanco Chivite para mí era una referencia cultural, siempre estuvo ahí. A principios de los 90 fundó una editorial que tiene un nombre que lo vale todo, que es Bossa, Vanguardia Obrera, Sociedad Anónima. Si es así o no, me puedes corregir. Y en ese sello publicó libros tan emblemáticos como la biografía no autorizada de Vázquez Montalbán. Tiene un bestseller que para mí es impepinable, que es de Antonio Campillo, algo así como el manual del ateísmo. Curso acelerado del ateísmo. Porque si es el acelerado, yo quiero el largo, para que me dure más y que sea imborrable. Bueno, yo me considero agnóstico, pero igualmente el ateísmo me parece una opción también bastante interesante, ¿no? Este sello Bossa, que luego tuvo una colección emblemática para mí, que es Los Libros de la Medianoche, en la cual aparecen los emblemáticos, para mí los emblemáticos de la novela negra española, porque son los insobornables, como Julián Ibáñez, como Carlos Pérez Merinero, nuestro amigo común, como Mariano Sánchez Soler, como incluso Curtis Garland, también tiene una novela allí. No, Lou Carrigan. Lou Carrigan, es verdad, el autor de Mi Pequeña Monstruo. ¿Cómo puedo haberme confundido, por favor? Esto es un error imperdonable, ¿no? Debe ser que el calisay de la sobremesa me ha sentado mal. Perdónenme, pero ya uno tiene una edad y, bueno, esto luego rezaré y me encomendaré al niño Jesús. Bueno, pues entonces toda esta trayectoria editorial de Blanco Chivite, en algún momento determinado, gracias a Pérez Merinero nos conocemos. Sé que me salgo del tema, pero no tanto, porque todo va encaminado a contar que hacia 2007, después de yo haber trabajado personalmente en la edición de la revista Prótesis durante más de año y medio con Blanco Chivite, una experiencia muy enriquecedora, de la cual aprendo muchísimo, y los dos yo creo que nos enriquecemos en lo personal y en lo profesional. Él cierra Bossa, cierra Vanguardia Obrera Sociedad Anónima, pero es un cierre fantasma porque enseguida abre el Garaje, otro nombre precioso que se corresponde con el local que tiene en Villaverde. ¿No es así en Villaverde? ¿El alto o el bajo? Alto. Siempre ha habido clases, eso, nosotros por todo lo alto, claro. Y entonces en el Garaje también tiene bestsellers, y cuando hablamos de bestsellers son libros que han vendido más de 1000 y menos de 100.000. O sea, hoy todo correcto, o sea, me he documentado de puta madre para la presentación. Y este bestseller, por ejemplo, es el cómo hacer infeliz a cualquiera. Sí. Tuyo. Cuéntame algún... Para hundir la moral a cualquiera. Eso es, para hundir la moral. Ese lo leí incluso, te lo compré. Yo
no te he robado nada, yo he comprado todo lo que... Algunos me los ha regalado, los he aceptado, otros los he comprado, ¿no? Y cuéntanos alguno, por ejemplo, en el garaje Publicaste están... En Chaurrondo de Blanco Chivite, o sea, de Jonas Reche publicó con Blanco Chivite sus primeros libros. En Chaurrondo, Los mismos bares de forma póstuma, Parole. Carlos Pérez Merinero es un autor que después de unos pequeños años en que estuvo un poco descentrado o apartado, simplemente fueron no más de 4 años en que estuvo apartado de la actividad profesional, pero no apartado de la escritura, porque él siempre, con mentalidad de funcionario, con mentalidad de oficinista, y ahora hablaremos de Jesús Burguera, por supuesto, él se levantaba y escribía toda ¿Por oficinista? No había ninguna doblez en esto, ¿no? Hablamos de Pérez Merinero, que él se levantaba como un oficinista de 9 a 2, él lo decía así: yo me levanto y me pongo a matar gente, en la ficción. Paraba para comer, comía poco, decía que comer le daba asco, él solo bebía whisky, ¿no? y descansaba. Luego de 4 a 6 se ponía radio clásica y seguía matando a gente. Si había toros, paraba a las 5, veía los toros. Luego veía un clásico en TCM, ¿no? Un clásico, películas de John Ford, Ford Fairlane, no sé qué, La leyenda de la ciudad sin nombre. Luego a descansar, al día siguiente otra vez a matar gente de 9 a 2. Luego comer un poquito, luego el whisky, luego matar gente de 4 a 6, así todos los días. Y luego yo le conocí y le encargué una novela. Me dijo: hombre, yo por un amigo hago una novela. Y le digo: ¿de qué la quieres hacer? Y me echó de su casa. Me dijo: yo no quiero hacer nada. ¿Pero cómo que no quieres hacer nada? Te he dicho que la voy a hacer, pero la hago porque me la has pedido. Yo no quiero hacer nada. Claro, cuando se puso en tono de discusión, digo: mira, tío, yo me voy de aquí. O sea, tú sabes que yo voy a poner en marcha para que vuelvas a escribir una inversión de miles de euros, porque estoy trabajando en un sello editorial. O sea, no me jodas con que no te apetece hacer la novela. Bueno, unas historias. Y después de eso, que gracias a mi intervención, Pérez Merinero publicó en La Factoría de Ideas. Después se reanimó y publicó con Manolo una novela excelente, que es La niña que hacía llorar a la gente. Yo creo que es todo un orgullo para Manolo, para el garaje, que esa novela esté circulando. Al margen de que venda mucho o poco, la simple existencia. Y yo diría eso de Manolo. O sea, de Manolo, de su sello, que su sello esté en activo, no es una cuestión de números o de cifras. Es que ese sello exista, garantiza que hay pluralidad en el sector editorial, y a mí me da esperanza. Y por eso cuando Manolo me invita a un acto cultural, pues automáticamente le digo que sí, primero por la ocasión de tomar un café, segundo por la ocasión de ponernos al día y por la ocasión de ver a amigos comunes. O sea que esto es lo que me motiva. Respecto a la muerte de un banquero, pues yo conocía de vista a Jesús Burguera y tenía buena impresión porque fotogenia, sí. Es la fotogenia, claro. y sobre todo porque estas cosas funcionan así, entre escritores hay que funcionar rápido, porque no sabes con quién te la juegas y porque en una primera impresión yo funciono así. Cuando veo a un escritor y por nuestro trabajo tenemos que funcionar así, no podemos leer evidentemente todo lo que nos llega, no podemos trabajar con toda la gente con la que nos apetece trabajar, pero en una primera impresión sabes quién puede, por intuición, escribir de forma más o menos interesante y quién no. Entonces, bueno, yo por simpatía me gusta trabajar o colaborar con Manolo, ser amigo de Manolo y juntarme con Manolo. Cuando leo Muerte de un banquero, tengo los antecedentes de que Jesús Burguera es un economista con experiencia. Me cuenta Manolo, no sé si le importará, pero contar la anécdota de que Jesús Burguera trabaja en bolsa, y bueno, esas anécdotas un poco simpáticas, que tiene tantas pantallas en el despacho de su casa y que a las 11 de la mañana dice: bueno, ya me he ganado el pan por hoy, ¿no? Y dice, pero vamos, y con toda esa experiencia, entonces en sus novelas, tanto en El Emir como en Muerte de un banquero, más allá del valor literario, que yo diría que son, en el mejor de los sentidos, literatura de consumo. Y cuando me refiero a que Jesús hace literatura de consumo, lo digo en un sentido muy noble, a que son literatura que no pretende trascender el límite del género. De hecho, son unas novelas que se sirven de convenciones narrativas
para contarnos historias que no van más allá y que son personajes que hemos leído mil y una veces, porque yo creo que Jesús no pretende ser Garcilaso, ni sus personajes pretenden revolucionar el género, pretenden simplemente ir por los raíles por los que han ido muchos otros escritores, simplemente para ayudarnos a comprender cómo funcionan procesos políticos, cómo funciona la economía, cómo funcionan los bancos y qué pasa con nuestro dinero. Entonces, yo después de leer Muerte de un banquero, me queda muy claro, gracias a los avatares de Justo Sanchís, que muere, pero parece que lo asesinan, gracias a que su hija contrata los servicios de un policía que ya no lo es, que es Paco Lobo, y historias así, de acuerdo que hemos leído muchas, y de acuerdo que tiene todos los mimbres de una historia pulp, y no es nada malo ni nada peyorativo que sea así, pero hay muchas historias pulp que no son más que eso, pero detrás de esto hay visos de realidad, y detrás de esto hay un pozo de amargura, porque sabemos que hay evidencias de que Jesús Burguera sabe de lo que nos está hablando. Antes de estar en la mesa, un amigo común nos comentaba de que después de la publicación del Emir, que es una historia que nos habla de los procesos y del análisis de los atentados del 11M, hubo agentes intervinientes en el proceso y en los juicios del 11M que contactaron con Jesús Burguera porque pensaban que sus puntos de vista eran muy interesantes. Bueno, no voy a precisar más datos, pero yo solo quiero decir con esto que más allá de que Jesús Burguera es un escritor muy eficaz, y no tanto porque sea Garcilaso, no tanto porque sus técnicas narrativas sean muy deslumbrantes, sino porque sus puntos de vista son muy interesantes. Entonces, simplemente voy a decir unas palabras acerca de Paco Lobo, el investigador de Muerte de un banquero, y todo lo que diga de Paco Lobo, en el fondo, lo estoy diciendo de Jesús Burguera. Paco Lobo es un hombre parco en palabras. Paco Lobo es un hombre que no va de listo. Paco Lobo es un hombre que no desperdicia sus palabras. Paco Lobo es un hombre que no habla de más, no se luce, no se exhibe. Es decir, que no hace entradas espectaculares, no juega a dar réplicas ingeniosas, ni es el más guapo, ni es el más inteligente, pero sin embargo lleva la novela al mejor desenlace posible. Y todo esto que estoy diciendo de Paco Lobo, en el fondo lo estoy diciendo de Jesús Burguera. No es Garcilaso, no se luce, no es aparentemente el más brillante, pero lleva esta novela y lleva esta serie de realidades que está tratando, sin ser el más brillante, lleva todos estos materiales al mejor desenlace posible. Y creo que todo esto se puede interpretar en clave de elogio, porque creedme que él es economista, que él tiene una experiencia profesional que nos quedaríamos con la boca abierta, y creedme si digo que él sabe de lo que habla. Entonces, créeme que te puedes sentir halagado porque te he leído con mucha atención. Entonces, por aquí lo dejo y cedo la palabra a mi querido amigo Manuel Blanco Chivite. Bueno, pues poca cosa más. Simplemente decir que con esta novela incorporamos un nuevo título a la colección de Garaje Negro, que creo que ya lleva una docena de títulos, vamos, tiene ya un cierto recorrido, y esperemos que siga teniéndolo. Por lo demás, bueno, esta novela nació a raíz, yo creo, una primera impresión que hablé con Jesús, ¿no? Cuando de repente murió uno de los grandes padres de la nación, que era Botín, Emilio Botín, que como sabéis es uno de los grandes padres de la nación. Gracias a él millones de personas han podido comprar un piso, también varios millones han podido perderlo, después de haber pagado la mitad. Entonces es un hombre que hasta cierta manera removía gobiernos, ¿no? Bueno, a raíz de su muerte, que tuvo unas circunstancias así muy rocambolescas, ¿no? Pues hablamos por teléfono y me dice Jesús: coño, aquí hay una novela y demás y tal, es que la muerte de un banquero y tal, no sé qué. Y yo digo, bueno, sí, podría ser, bueno, pues nada y tal. Y así quedó la cosa. Y al cabo del tiempo, pues al cabo del tiempo, 2 años, ¿no? Algo así, pues me dice, pues oye, y me envió la novela, donde evidentemente ya pone al principio de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
O sea que bueno. Sobre la coincidencia se ha escrito mucho también, ¿eh? Digamos, una cosa es que te inspire y otra cosa es que reflejes una realidad, digamos, con detalle, ¿no? La novela, pues es una novela. Toda novela, como cualquier crítico ya desde hace tiempo, una buena novela policíaca, pues una buena novela policíaca, como ya desde hace ya muchísimo tiempo se ha dicho, primero tiene que ser una buena novela, luego ya puede ser lo que sea, ¿no? Del género que sea. Entonces esta es una buena novela, está escrita con un estilo, digamos, nervioso, rápido, como recuerda un poco digamos que nos retrotrae un poco a los grandes clásicos del género, los grandes clásicos que fundaron el género, que por cierto, como decía David, pues algunos de ellos se están reeditando de nuevo, ¿no? Como este Jim Thompson que acaba de citar, pues aquí hay por lo menos media docena de Jim Thompson que se ha vuelto a editar, ¿no? Que si no lo conocéis y os interesa el género, este es un autor imprescindible, ¿no? El que mejor ha descrito, digamos, a los catetos psicópatas que pueblan Estados Unidos, no por todas partes, ¿no? Pues quizá allí entonces sea uno de estos. En España... De los catetos, no, de los escritores. No, él digamos que mejor ha descrito al cateto norteamericano psicópata es Jim Thompson. Por algo él es de origen indio, ¿no? Entonces lo ve con cierta distancia y con cierto, digamos que ve el bosque, no solamente el árbol. Esta novela entra dentro de un género que podríamos llamar de tocar temas sensibles, cosa que no es muy frecuente en España, a no ser que vaya acompañado de una apología del policía. Aquí no hay apología del policía, con lo cual ya es un alivio porque estamos ya hasta las narices de apología de los funcionarios armados del Estado, ¿no? Que ya que ya empieza casi en el origen de la novela policíaca, también la crítica también a esta figura también está en el inicio de la novela policíaca. Entonces eso ya es algo, ¿no? Donde se toca temas delicados, ¿no? Ya en la primera novela suya del Emir tocaba el tema del terrorismo de origen desconocido, ¿no? Del terrorismo manejado por hilos muy problemáticos que no aparecen en los procesos judiciales, ¿no? Y que se hacen tremendamente sospechosos, ¿no? Para el que quiera observarlos. Yo recuerdo que cuando lo del Emir, que se publicamos y demás, pues se lo comenté a un amigo mío del país, ¿no? Que trabajaba allí, y me acuerdo que le dije, mira, he seguido el caso del 11M al detalle, he leído todo lo que ha publicado el país sobre el asunto, todo el juicio y demás. En realidad yo hacía ya 6 años que no leía prensa, pero bueno, le dije, he leído todo lo que ha escrito el país sobre el asunto, todas las crónicas de los juicios. Y le digo, él estaba desde el número 0 del país, o sea, era un veterano, es un veterano, acaba de jubilarse hace unos años. Y le digo, no sé quién ha sido. Y él me respondió, yo tampoco. Entonces, Jesús ya se metió en ese tema, y ahí está ahí la novela, está ahí en exposición la novela de El Emir. Y se metió muy bien en ese tema, con un estilo que a mí me recordaba mucho el thriller internacional, que nos suele venir siempre de Estados Unidos, ¿no? Con las mejores o peores tradiciones. Él había captado ese espíritu, esa composición de la novela, muy al estilo del thriller internacional, ¿no? Ya digo, muy de Estados Unidos, ¿no? Del mundo anglosajón. En esta segunda del banquero toca también un tema sensible, que son las artimañas, los artilugios, los manejos de la banca, ¿no? Hay una parte de la novela que es muy didáctica en esto de cómo funcionan fondos buitres, etcétera, ¿no? Que está muy bien, también es otro tema sensible. Y con la variante respecto a la primera, que quizá no entra en estas cosas aparentemente tan atractivas como los servicios secretos y demás, ¿no?
pero sin embargo literariamente yo creo que es un avance literario. Su estilo se ha perfeccionado, domina más el estilo, no solamente la composición, que es lo que había en la primera novela, sino también el estilo, la prosa. No es una prosa nerviosa, directa, sustantiva, como diría Umberto Eco, ¿no? Es decir, sustantiva, no adjetiva. La novela negra clásica se caracteriza por ser un estilo sustantivo, mientras que normalmente la novela esta, que se llama negra, actual, ¿no?, de esas de 800 páginas para arriba y tomo 1, tomo 2, tomo 3 y demás, suele ser adjetiva, por decirlo así, donde a fuerza de no tener fuerza el sustantivo, de no encontrar el sustantivo adecuado, hay que adornarlo con 4 adjetivos para explicar qué es lo que quieres decir. La novela negra clásica, la que renueva el estilo, es sustantiva. Entonces, en esta segunda novela, digamos que el estilo de Jesús se hace más sustantivo, más un estilo más puro, digamos, más elegante, más rápido, de más interés, ¿no? Que yo creo que, bueno, hay que juzgar las novelas por su lado literario, sean del género que sean, porque siempre se solía decir, no, es como la novela de kiosco, no es igual, la novela de kiosco casi todo es malo. Pero mira, yo entro en la casa del libro, miro así alrededor y digo, casi todo es malo, y acierto. O sea que casi todo es malo, es en cualquier género, en cualquier siglo, ¿no? Pues bueno, esto entraría dentro del nivel medio hacia arriba, ¿no? Es decir, tendencia a perfeccionar, no a repetir el estilo, sino a perfeccionarlo. Bueno, y por lo demás, pues es una novela que se lee con bastante facilidad, que atrae, que satisface algunas curiosidades sobre los manejos de la banca, que siempre es bueno. Por lo menos te hará en la próxima hipoteca te hará leer la letra pequeña, que tampoco te servirá de nada, pero bueno. Sí, pues no hay mucha elección, ¿verdad, Jesús? Puede usted elegir en la letra pequeña del folio 1 o la letra pequeña del folio 2. O salir del sistema. O pedirle dinero a su vecino. En fin, no me enrollo más, ya pues el autor, Jesús Bruguera, que nos explique algunas cosillas más. Siempre, como editor, siempre le digo al autor, aunque en este caso no hace falta, pero bueno, que no desentrañe, que no haga la autopsia de la novela. Eso que no cuente el final para que no disponemos de más. Solo hay uno. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar de la novela y de la historia. Digo vamos porque lo que me gustaría es que hablásemos. Yo no tengo mucho que decir. Entonces, que intercambiásemos opiniones, impresiones. Llama el FBI, el MI6. Yo en realidad creo que estaría bien que hiciésemos un poco de debate e interrumpiéndonos sin ningún problema. O sea que cuando alguien quiere decir algo, pues me para y lo dice y seguimos hablando. Creo que es lo mejor. Yo en realidad lo que me gustaría es que con esta novela pues se hiciese una película. O sea, que viniese un productor y dijese esto es una gran película, ¿no? O sea, no sé si literariamente vale o no vale, pero creo que como película estaría bastante bien. Yo iría a verla, desde luego. ¿No? Sí, sin duda. Como película estaría bastante bien. Entonces, hablar de la novela o cómo surge la idea. Una novela tiene que ser buena, yo estoy de acuerdo. Como yo no sé si es buena o no es buena, o es medio buena, o mejorando, o no sé, os diré que a mí lo que me engancha es una buena historia. Una buena historia. O sea, a mí. Claro, eso para Manolo, eso es casi una aberración. O sea, no. Vale. Lo que ocurre es que cualquier historia bien contada es buena. Bueno, entonces yo me quedo un poquito más corto y prefiero empezar por una buena historia, sin tener que hacer el esfuerzo ese de contar bien algo que no me parece que tenga entiendo lo que dices, pero a mí eso me costaría demasiado. Entonces, hay un vínculo con la primera, con el Emir, y es que a mí me gusta cuando veo algo que merece la pena, que
que te llama la atención, algo importante, y hay nos la cuentan, la historia, nos la cuentan, y yo veo que hay algo, que es algo, pero un hecho, no un análisis, no una consideración, sino un hecho concreto que pone en cuestión todo lo que nos están contando. Entonces a mí me gusta quedarme en ese hecho, analizarlo, y entonces no solamente decir lo que nos están contando no es lo que pasó, como demuestra este hecho, sino sobre este hecho objetivo, real, que aparece, ¿qué puedo contar yo? ¿Cómo se puede sostener esto? En el Emir fue una mochila en Atocha, que no apareció en Atocha, que apareció en otro sitio, pero bueno, no vamos ahora, que no podía explotar, que no podía estallar, porque no estaban conectados, en fin, los detonadores con el explosivo, como se demostró. Bueno, no podía estallar y entonces no estalló. Hubo otras también que no estallaron, pero esas las detonaron. Entonces esta, como se quedaron y tal, la tuvieron que llevar a la comisaría para que realmente... ¿Para qué? Para que las tarjetas de unos teléfonos llevasen a un locutorio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí te haces la pregunta, ¿quién tiene interés en esto? Luego nos cuentan una historia de que si había sido ETA y no sé qué. ¿Por qué nos cuentan esa historia? Pues porque efectivamente había que contar algo, porque es que ahí había una conspiración. Sobre eso, claro, si abres el objetivo y miras a nivel global, a nivel de qué significaban los atentados terroristas, la administración terrorista de Estados Unidos, en ese momento, con Bush, etcétera, que después continuaron Obama y quería continuar Clinton, ¿no? Pues entiendes lo que ese atentado significaba, ¿no? Pero partiendo de un hecho en concreto, que es una mochila que no puede estallar y que alguien coloca, ¿vale? Y luego ahí se investiga y tal, y luego resulta que el juez Bermúdez dice, como cuentan algunas personas que eran muy próximas a él, y tal, si en España se supiese toda la verdad sobre el MCM, no se podría, el Estado español no se sostendría, no se podía, algo así dijo, no se podría, es inimaginable. Y ahora sale Villarejo también diciendo que a lo mejor cuenta lo que pasó, vale. Un poquito tarde, ¿no? Entonces eso, a mí me gusta a partir de eso, y en una historia que realmente sobre eso te permita también entrar en otras consideraciones sociales. Por ejemplo, en esta novela pues se aborda bastante el tema del terrorismo machista, estos temas, ¿no? Y la corrupción y otros temas, ¿no? Entonces, ¿de qué hecho, me preguntaréis, de qué hecho parte muerte de un banquero? Parte de dos, uno lo puedo decir y el otro no. Entonces, el que puedo decir es una operación. O sea, hay una operación, hay muchas, hay varias en la novela, ¿no? Pero hay una operación que es una operación que es la mayor operación inmobiliaria que se ha hecho en España, que se venden 1000 y pico agencias de un banco, que se venden en un paraíso fiscal a un comprador que es de una familia catalana conocida por la corrupción, o sea, los Pujol, que a través de una empresa que es una empresa con sede en un paraíso fiscal, cuyo apoderado es este Pujol hijo, que el notario ni siquiera pide el estado hipotecario de las agencias, como si hubiese comprado un piso y dice, no hace falta, me da igual que esté hipotecado que no, compra. Y que es ETA. Entonces, no quiero decir que esta sea la operación que aparece, porque ya os digo que toda coincidencia, todo es pura, o todo paralelismo, en fin, como se diga, es pura coincidencia, pero es una operación chocante. Entonces, no sé, yo me imagino que, no sé, si cualquiera de vosotros fuese director o presidente o presidenta de un gran banco y vendiese 1000 y pico agencias a Jordi Pujol hijo, o a Pujol, no sé si era Oriol, ahora mismo, en fin, a los Pujol, en un paraíso fiscal por, digamos, 2.500 millones de euros, ¿qué es más probable? Que vosotros como presidente digáis a Oriol, oye, yo no quiero nada en B, tú pagas los 2.500 millones y aquí estamos en paz. O que digas, venga, te vendo esto, tú blanqueas tus 2.500 millones, eres propietario de un montón de agencias, vas a tener un inquilino estupendo porque soy yo, que te va a pagar, pero me das estos 2.500 para mí.
ya que estamos en un paraíso fiscal, pues oye, no sé, ahí ya entra, es una especulación, pero ¿qué resultaría más probable? Conociendo el personaje, ¿no? O los personajes, ¿no? Entonces yo creo que está bastante claro el asunto. Entonces, el problema es que hoy en día los grandes bancos, aunque tengan un nombre familiar, los principales accionistas no son la familia X, Y o Z, sino que son fondos de inversión. Son fondos de inversión. En esta novela aparece un fondo de inversión que se llama Clearwater. Bueno, son fondos de inversión. Ahora hace poco ha salido una entrevista de Larry Fink, que es el presidente de no Clearwater, sino Blackstone, que es uno de los principales fondos de inversión, que maneja 6 billones de activos, es decir, 6 veces el PIB español, ¿no? Y que es accionista mayoritario en grandes bancos españoles y en todo el IBEX, ¿no? que es quien manda. Entonces el problema es que si cualquiera de nosotros hace esa operación que decía antes, ¿no? Y vende algo por 2.500 millones, se queda con 2.500 millones más, está perjudicando a alguien muy poderoso, porque ese dinero no es de él, es del banco, y el banco tiene unos accionistas. ¿Nos entendemos? Esos accionistas puede que estén molestos porque en lugar de 5.000 millones cobran 2.500. Puede que estén molestos. En el caso de que eso se dé, si estamos hablando siempre de hipótesis, pues esa gente cuando se molesta, pues digamos, tiene medios para obtener lo que desea. Y si no los tiene padres, pues los tendrá de hijas o de hijos o del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que eso es un hecho muy interesante. Hay otro hecho también, que está al principio de la novela, que no lo puedo decir, pero que el lector lo verá, ¿no? Que tiene que ver con la muerte del protagonista. Muertes ha habido, no, hoy no me ha matado a nadie, no hay ningún, pero vamos. ¿Y en la agenda qué hay? En la agenda, los próximos muertos no lo puedo decir, pero... ¿Y en la tablet? Pero bueno, ahí tenéis a Blesa, ¿no? Que se suicidó y ha habido ¿De qué manera? Sí, de una manera... Acrobática. De una manera... ¿Qué brazos? Más brazos que Conan. Entonces, bueno, pues... ha habido gente que ha tenido accidentes, que ha muerto de cirrosis, que ha muerto de otras cosas. Ahora en la película esta que ha salido, que me comentaban antes, ¿no? Del Reino, pues también hay gente que tiene accidentes y cosas así que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, yo parto de eso, ¿no? De hechos concretos que me permiten después entrar en otras consideraciones y construir unos personajes de que son simpáticos. Paco Lobo es un tío simpático, ¿no? ¿No? Cae bien, tiene sus cosas, pero cae bien. Por lo menos a mí me cae bien. Entonces, bueno, esto es un poco el sentido, ¿no? El sentido de la novela hasta su desenlace final, porque claro, aquí tenemos que saber quién mató realmente a Justo Sanchís. Y entonces atravesamos toda una serie de operaciones, algunas de las cuales son reales. Lo que le ha pasado al Banco Popular no, es otro banco, es otra historia, pero es muy parecido, ¿no? O sea, cómo desde una sala de mercado se organiza la quiebra de un banco para después dárselo a alguien, y además cambiando una ley que con respecto a las amortizaciones, a la recuperación de ventajas fiscales y toda una serie de cosas que se hace a medida para que ese banco solamente lo pueda comprar otro banco. En fin, todo eso son tramas que también están en la novela, porque yo creo que hay un malentendido fundamental sobre los bancos, y es que yo lo he escrito en algunos artículos. En el fondo los bancos, a pesar de lo que estamos diciendo aquí, no son tan malos, a pesar de lo que has dicho tú de las hipotecas. No, tienen muy mala fama, pero no son tan malos. Hay una pequeña parte que es la mafia financiera anglosajona, pues Goldman Sachs, JP Morgan, que son los que hacen los mercados, que son los que manejan, unidos a los fondos de inversión, Blackstone y otros, estos que se llevan los pisos de protección oficial, así, que ahora acaba de ser archivado por el juez, que es la operación de Madrid, esta mafia financiera anglosajona, que es la que provocará cuando tenga que llegar el colapso financiero que va a venir, sí que forma parte de los amos del mundo, los que manejan, los súper ricos y las corporaciones, pero no los banqueros en general.
O sea, el Banco Tranquilos de que no, a los que estamos aquí no nos va a pasar nada. no nos va a pasar nada, Estamos protegidos. no nos va a pasar nada. Vamos a ver, ¿no? Malos tiempos. Lo digo por, Si están por aprobando- relajar el ambiente porque veo unas caras de aquí que me alucino. No, pero es que lo que quiero decir es que luego el sistema bancario en sí, pues el Santander, el BBVA, los bancos, no son los amos del mundo, son el instrumento financiero necesario por los que realmente manejan el dinero ¿para qué? Para quitárselo a los pobres y a las clases medias y llevarlo a los super ricos, que es la mayor transferencia de dinero que se ha hecho en la historia de la humanidad, que es la que ha ocurrido en los últimos 10 años. Es decir, no son tan malos, quiero decir que no son los peores, porque nos ciega mucho la banca y por los banqueros, que sí, que vale, sobre todo eso es que os he dicho, ¿no? Pero luego son un instrumento de los que realmente mandan. Y me voy a parar ahí ya, es un poco, todas estas consideraciones salen en la novela, con unos personajes simpáticos, yo creo que humanos, un poco como nosotros, como todos nosotros, con nuestras contradicciones. Bueno, hay algunos que son peores que mi personaje, pero... Yo rompo una lanza por que el está director de la sucursal de Bankia de mi barrio, que tengo trato personal con él. Cuando nos vemos por la calle nos saludamos y estrechamos la mano, que no es tan malo. y me consta que no es mal tío. Claro. Y alguna vez me ha hecho algún favor personal. Entonces yo estoy a vuestra disposición pues para... Y sé su nombre y apellido y hemos suficiente que habíamos correos electrónicos y ¿Dónde no vive? es mala ¿Dónde persona. vive? Y- ¿Dónde vive? No lo sé. Y no lo quiero saber por si acaso. Bueno, esto es un poco lo que yo os puedo decir y bueno, a vuestra disposición para preguntas, decir que os ha gustado mucho o criticarla completamente. Arturo. Perdóname, no entendí mucho la inocencia, pero la poca culpabilidad de los bancos. No, los bancos, o sea si alguien, no sé, la familia Sansón eran los verdugos en la guillotina en la época de Luis XVI y Luis XV, porque venían de padre a hijo, ¿no? Los verdugos no es que fuesen buenos, o sea, te cortaban el cuello, pero no eran los que mandaban. Ya le mandaban. Los bancos no son buenos, o sea, el sistema bancario está hecho para lo que está hecho. Lo que quiero decir es que detrás están los verdaderos amos del cotarro. No que sean inocentes los bancos, son un instrumento perverso, pero que cuando nos hablan mucho de los bancos, a mí me parece bien en contra de los bancos, pero hablar de los otros, hablar de lo que hay detrás, que son los que los manejan. Han tenido curiosidad por intercambiar opiniones, porque claro, es decir, todo el mundo sabe que había otras cosas y que hay algo detrás. O sea, es imposible un atentado así sin que servicios de información lo preparen. No, o sea, eso es imposible. O sea, es imposible. O sea, la NSA americana descifra 21.000 millones de correos, etcétera, al día. Es decir, no se mueve aquí nadie sin que ellos lo sepan. O sea, eso es una ingenuidad pura. Entonces, sí, con personas que participan de una manera u otra, ha habido intercambio de opiniones y efectivamente estaban interesados en escarbar un poco, luego pues estando más o menos de acuerdo, pensando, sí. Y por lo menos algún elemento periférico de la CIA o eso, algo tuvieron que ver, seguro, algo, ¿no? Había participaciones, ¿no? No quiere hablar, ¿no? No, es que, no, pero... Es decir, pero eso ha ocurrido hace 2 años en la Rambla de Barcelona. O sea, ha ocurrido en la Rambla de Barcelona. O sea, es que nos vamos a desviar, pero tú me lo dices y tú también, David. Sí. Es decir, hay un atentado en la Rambla de Barcelona y el ministro del Interior francés, el ministro del Interior francés dice que los señores estos que unos murieron y otros no, luego murieron después, los habían seguido en un viaje a París, que tenían el coche, de que se subieron al coche para ir a París, que en París, dónde estuvieron en París, con quién se reunieron en la Torre Eiffel en París, cómo volvieron, así que sabían dónde estaba la casa, donde tenían, eso es un hecho. O sea, el ministro del Interior francés dice eso es un hecho.
si alguien tiene interés o ganas de escribir esa novela, podría partir de ese hecho. Es decir, que los que murieron en esa explosión estaban perfectamente controlados. Se sabía quiénes eran y lo que estaban preparando. Bien. Entonces ahí tienes el inicio de una novela, porque tienes un hecho demostrado, palpable. Ahora ya puedes decir, vale, hay servicios de información detrás, por supuesto, que activan esto, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que está Trump, ya no está Obama, que los atentados venían de Bush, Obama y Clinton, y Trump dice, paramos. Desde que Trump está, que no quiero decir que sea bueno, pero quiero decir que desde que Trump está, no hay un atentado importante en Europa. Entonces estos señores están controlados por un servicio, y resulta que justo cuando cambia la política quitáis el antiterrorista, antiterrorista de Estados Unidos, justo en ese momento, unos señores que están preparando ahí una historia, con una bomba de debutar, no sé qué, vuelan solo ellos, no vuela la organización, vuelan solo ellos, hay unos que se escapan y que matan gente con una furgoneta y tal. Pero, es decir, que a alguien, o se les explotó eso, se les estalló, o alguien que dijo no, porque los servicios no son todos homogéneos. Alguien dijo, tenemos que parar. Yo decía, no, lo vamos a hacer. Pues mira, no lo vais a hacer porque lo vamos a volar. Y volaron. Es una explicación. De eso no hay pruebas. Yo pregunté a una periodista amiga mía que Manolo conoce bien, y creo que David también, de investigación, y oye, ¿me puedes decir, cuando salga, por curiosidad, ¿no?, qué estalló en esa casa? ¿Qué explosivos estallaron? Si fue la bomba esa de Satán, o no sé, ¿cómo es el 4 no sé qué, en fin. Oye, ¿habéis oído vosotros algún peritaje de los explosivos? ¿No, verdad? Curioso, ¿no? O sea, dice, sí, en cuanto salga yo te lo digo. Pues ha pasado 2 años y no se sabe que... O sea, no hay... alguien lo sabrá, digo yo, porque lo habrán hecho, ¿no? Pero a lo mejor esa gente, pues en un momento determinado... Pues, es decir, de ahí hay otra novela también, si queréis, pero... Bueno, el imán famoso se dijo claramente que estaba al servicio, que era un confidente del servicio de inteligencia de la Policía Nacional. Sí. Eso se dijo claramente, negro sobre blanco. Sí, Al principio se dijo de la Guardia Civil, y la Guardia Civil dijo, no, nosotros no somos. Nuestro no, de la Policía Nacional. Claro, y no hay... Lo que tenemos que, yo creo, tener en cuenta es que no se mueve una mosca en esos ambientes sin que los servicios, no españoles ya, sino internacionales, lo manejen. No vamos a extendernos en eso, pero podemos hablar de los atentados de los años 90 en París, los argelinos, siempre ese mismo, uno que activa una célula de pringaos, con perdón, ese que activa viene de fuera, no se sabe muy bien y tiene unos lazos que no se sabe cuáles son. Muere ese tío o desaparece y se cortan los lazos. Es clásico, es un esquema que ha funcionado perfectamente y ya está, ¿no? Pero hay una pregunta, esta gente estaba controlada, ¿no? Pues en el Emir, pues alguien colocó una mochila, ¿no? Aquí en Muerte de un banquero, pues hay un banquero que muere justo en un momento en que hay una operación problemática y una operación que plantea problemas a los accionistas, me refiero en la novela, a los accionistas de un banco importante por una operación que es la que hemos hablado antes. Perdona, una última, ya no... No, sí, estamos para debatir. Pero ¿alguien sabe si a Botín se le hizo una necropsia clínica después de la marcha? No se le hizo. ¿Pero a Botín quién es? Botín, un señor Un cántabro. Un cantabrón. ¿No se le hizo? A Botín no sé, no tengo ni idea. Yo creo que no. Es que a las muertes repentinas, donde no hay un médico presente, Yo creo que no. o no está en un hospital, eso todo hay que hacer. Autopsia no, creo que no. No sé. Porque en España, tiene en nada España no hay forenses. No tiene nada que ver. Y cuando dicen algo que no le gusta a la Guardia Civil, los forenses luego no saben más. Y lo hemos tenido hace poco, en Huelva, en un pueblo, con una chica, con la fecha de una muerte. Oye, los forenses han callado, Sí. 2 días, 1 día o 3 días, la Guardia Civil dice no, el mismo día, porque joder, si no, nosotros hemos hecho de aquí, y los forenses dicen 3 días, dice la Guardia Civil, ¿cuántos? No lo vamos a pensar. Seguimos diciendo 3, pero ya no lo decimos. Bueno, Botín, que no tiene nada que ver con la novela esta,
no se le hizo autopsia. Y más que hasta hace poco, Jesús, que yo sepa, cuando hay que hacer un levantamiento de cadáver, se coge una alfombra y cada uno tira de un lado, ¿no? Claro, hasta que este es el nivel en España, ¿no? En las hasta investigaciones. Hasta que, claro. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, porque si no también la opción es que también podéis llevaros el libro dedicado por Jesús, que hay ejemplares para comprar. Cuando se haga la película. Efectivamente, la película producida por, puede ser Gerardo Herrero, y la poder dirigir algún director un poco antisistema, como Polanski, por ejemplo, sería un valor, ya que hizo el escritor, por ejemplo, o cuál te gustaría. Sí, no, bueno. Pero Polanski es efectivo, ¿eh? Tiene que hacer un casting. O alguien más. No se lo va a dar a cualquiera. Juan de Orduña. Sí. Sí, o lo hacemos así en plan amateur entre nosotros. Lo hacemos en plan amateur así entre nosotros. No sé quién podría hacer de Paco Lobo. Blanco Chivite. Blanco Chivite. Sí, una pregunta tenemos por aquí. Sí, Jesús, Indica. tú has dejado caer esas frases que es lo que haces tú, así cuando hablas, que parece que no se oyen, sino que susurras, que es el núcleo de toda tu intervención. El debacle financiero que va a venir. Has soltado así como que no quiero la cosa. No sé si es el proyecto del nuevo libro o es una profecía, pero ¿por qué crees tú que va a haber un debacle financiero y qué consecuencias va a tener para la gente de la calle? Ha habido dos intervenciones muy interesantes últimamente que no se les ha dado mucho bombo. Una de Larry Fink, que es el presidente de Blackstone, este fondo de inversión, que dice más o menos que es muy interesante, porque dice, hay tal desencanto ya de la gente en todo el mundo con la política, que lo que va a pasar, lo dice casi así, lo dice un poquito más tal, porque es más, pero aquí estamos entre amigos, dice, lo que va a pasar es que las corporaciones vamos a tener que tomar las riendas, porque los políticos pero lo vamos a hacer con un sentido social, lo dice, o sea, por necesidad social y preocupándose, porque los políticos no han captado el cambio que se está produciendo a nivel global. ¿No? Eso es muy interesante, porque es una de las cosas que ha pasado con Trump. Con Trump nombró a Tillerson, a Deson, a todos los directores de corporaciones, ¿no? Como ministro, o sea, se ha quitado a los políticos de en medio. Bueno, eso a otro nivel es lo que quería hacer Jesús Gil o hizo Berlusconi, pero ahora estamos entrando un poco, o sea, los políticos no sirven ya bien a los intereses de los mega ricos. Ese es un problema, y eso, otro, Schwarz creo que se llama, pero lo tengo aquí apuntado, pero no voy a sacar el nombre, pero que es el presidente del foro de Davos, y ha dicho, tenemos dos opciones, o hacemos una crisis ya, o vamos al caos. Y ahí enlaza con el tema de los políticos, pues dice, los políticos no han captado nada, los políticos están defendiendo un sistema que está caduco, o sea, el mundo que viene no está defendido por los políticos. Las clases políticas siempre han estado a favor de los ricos, claro, en un mundo cambiante, pero en ese mundo cambiante estaban a favor de los ricos que venían. Entonces el presidente de Davos lo que viene a decir, esto se ha publicado, vamos, lo que viene a decir es, la clase política no está defendiendo el mundo que viene, sino que está defendiendo un mundo muerto, un mundo intereses creados y tal, él lo dice de otra manera, dice, está defendiendo a los perdedores del cambio tecnológico, ¿no? Y creo que tiene razón, independientemente de que nos guste o no nos guste, eso es otra cuestión. Entonces viene a decir, los políticos tienen esto perdido. Entonces tenemos dos opciones, dice, por responder a tu pregunta, ya sé que estoy dando una vuelta un poco, dice, o provocamos una crisis ya, por el tema de la deuda, o sea, la deuda es insostenible, o sea, en España pagamos por intereses de la deuda 90 millones de euros al día. 90 millones de euros al día por intereses, y eso que los tipos están bajísimos. O sea, eso en cuanto suban los tipos de interés, o sea, es absolutamente insostenible, o sea, es insostenible. O provocamos una crisis, ¿que eso qué significa? Significa resetear el sistema y borrar la deuda. El problema es quién paga la cuenta.
que normalmente serán los pobres los que pagan la cuenta. O sea, eso es lo lógico y lo normal. O provocamos una crisis, o si queremos seguir manteniendo esta contradicción andante entre política, que en España se ve muy bien, vamos, entre política y cambio tecnológico, vamos a una situación de caos, tensiones, enfrentamientos sociales, etc. Entonces, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Entonces hace un llamamiento en Davos, y Davos es donde se reúnen todos, dice, hagamos la crisis, hagámoslo ya, porque yo ahí estoy de acuerdo con una cosa. Después, yo creo que va a haber un periodo de crecimiento a nivel mundial extraordinario. O sea, extraordinario. La tecnología va a permitir o sea, yo soy optimista, aunque a lo mejor no lo parezca porque ponéis cara un poco así. Yo soy muy optimista. Vaya viernes les estamos dando. Yo soy muy optimista, o sea, creo que va a haber un periodo de crecimiento enorme en los países emergentes. El mundo está globalizado, ya no hay una diferencia de conocimientos enormes, que era lo que era la base cultural del colonialismo. O sea, hoy en día en cualquier sitio se puede hacer cualquier cosa. China, en Rusia, va a haber un crecimiento fenomenal a nivel mundial. Lo que pasa es que primero hay que hacer la crisis, hay que resetear el sistema, hay que borrar la deuda, y eso es cuestión, será este año o el que viene. Yo me lo esperaba para el 2017. Lo que llama Santiago Niño Becerra, os recomiendo seguir su Twitter, Santiago Niño Becerra, o sea, yo lo admiro, o sea, la tercera fase de la crisis, y esa tiene que venir sí o sí, y están tomando medidas, o sea, se están aprobando decretos que no se... O sea, se ha aprobado a partir del 1 de enero, los bancos en Europa ya no serán rescatados, un banco asume su quiebra, y cuando digo un banco digo de arriba abajo, accionistas, hay un agujero en el banco y todos los bancos están quebrados, porque los principales activos de los bancos es la deuda, y la deuda no vale nada. ¿Vale? Entonces, cuando esté la crisis de la deuda, los bancos están quebrados todos, o sea, todos. Santander tiene 200.000 millones, el BBVA no sé, están quebrados, ¿no? Pero un consejo, hoy descansad bien, comprad el libro, leedlo con calma, asimilarlo y tener en cuenta que solo es una novela y que Jesús es un buen escritor. Eso. Y no es más que eso, que es una novela, que tomarlo como un cuento, y que si como un cuento os gusta, es un punto de vista excelente, y pedidlo que os lo dedique, en serio, que os lo dedique. Y no te quería interrumpir. No, pero solamente deciros que cuando los bancos quiebren, y como novela, ¿qué os parece? Van a pagar los accionistas, los que tienen obligaciones, pero también los que tienen depósitos. O sea, ahora mismo, alguien que tenga su depósito, pues en un banco se lo pueden quitar. Y ha habido otra normativa que acaba de ser aprobada hace poco, en diciembre, y es que en España es obligatorio ya que todo banco, gran banco, tiene que asociarse con otro gran banco de fuera de su grupo para, en caso de quiebra, poder traspasarse los activos de los que esto no ha salido en el telediario. Los activos, o sea que, por ejemplo, el Santander tiene que asociarse con el BBVA para que en el caso de quiebra sus activos, es decir, no sus activos, perdón, sus pasivos, los depósitos de los clientes, los fondos, las inversiones y los depósitos pasen al otro banco a orden del Banco Central Europeo. Sí, están preparando esto. Dicho lo cual, podéis comprar la novela. No les des más caña. Podéis comprar la novela que la dedique. Pero ser optimista. Podemos tomarlo una cerveza.